un gusto poder estar con todos ustedes en una edición más de Clima Electoral. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. En esta edición estaremos conversando con el ex congresista Aníbal García, candidato a la presidencia por el partido político Movimiento Nueva República, quienes se autodefinen como un movimiento ciudadano. Muchas gracias, licenciado García, por estar con nosotros en Clima Electoral y poder dirigirse usted a los guatemaltecos. Pues es un gusto saludarle y la verdad felicitarle por esta iniciativa y por esta oportunidad de poder expresar nuestras ideas, que bien se lo merece el pueblo de Guatemala. Gracias. Como político, ¿cómo visualiza usted los últimos acontecimientos sucedidos en Guatemala? Mire, es una crisis de alcances impredecibles y además inédita para la historia nacional. Sin embargo, es la gran oportunidad que estábamos esperando los guatemaltecos para poder cambiar en serio este modelo electoral que nos está teniendo de rodillas a los que queremos hacer las cosas honestamente, pero yo voy más allá. Yo creo que es el momento de un quiebre en la historia nacional. Siempre he dicho que Guatemala es una antes del 25 de abril y seguramente será otra, ojalá en paz, ojalá democrática, ojalá desarrollada después del 25 de abril. Me parece que es una crisis tremenda, pero también la enorme oportunidad para poder pactar este país que todos nos merecemos. Uno de los primeros que llegó a la Corte de Constitucionalidad de exigir que se le quitara la inmunidad a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue usted. ¿Qué experiencia le dejó esto? Tiene un gran sabor de boca porque cuando nosotros nos enteramos de este caso de la línea, cuando vimos las evidencias que estaban siendo presentadas en los juzgados que estaban a cargo de la investigación, pues indudablemente tuvimos la certeza de que había algo grande y algo realmente de nefastas consecuencias para el país en ese momento. Sin embargo, cuando la señora ex vicepresidenta se aparece el día domingo diciéndonos que sí había estado en Taiwán, pero no había estado, que había estado no sé dónde y esto y lo otro, entendimos que en realidad era no solo una falta de respeto para el pueblo de Guatemala, sino que entendimos perfectamente que ella podía estar vinculada en el caso. De manera que ese día el Comité Ejecutivo Nacional del partido se reúne y decide acudir a los tribunales a presentar el antejuicio. Resultado de eso, la señora vicepresidenta pues se vio presionada por todos los medios para dejar el cargo, pero como ciudadano, como político, como abogado y como dirigente del partido Movimiento Nueva República, me voy a sentir siempre orgulloso de haberlo hecho, aún a pesar de los riesgos que corrimos. Pero no solamente ha impactado al país el caso de la línea, también tenemos el caso de PISA, tenemos también el caso de la red. Seguramente también se dio en gobiernos anteriores. La CICIG se está destapando en este actual gobierno. Pero, ¿cómo podría hacer usted, que es candidato a la presidencia de Guatemala, de llegar a ser presidente y poder cambiar toda esta corrupción en la que estamos envueltos? Mire, es una buena pregunta porque en buena medida, Marisol, el problema ha sido que los presidentes de turno de toda la historia del país siempre han procurado impunidad para sus amigos. Un poco aquel refrán que dice la ley para mis enemigos y las prebendas para mis amigos. Desgraciadamente lo que nosotros hemos visto es una cantidad de funcionarios y especialmente de gobernantes que se han puesto de lado de la impunidad en lugar de favorecer la justicia. Una de las primeras promesas que nosotros estamos haciendo y lo hacemos con contundencia y con compromiso es que van a tener un presidente que va a respetar la independencia judicial. Es decir, la independencia judicial hay que entenderla como esa posibilidad de que ni el Congreso de la República se meta en las decisiones judiciales, ni el presidente. Por Dios santo, no merecemos los guatemaltecos un presidente o una presidenta que diga a quién se le debe juzgar y a quién no se le debe juzgar. El primer compromiso es ese. Y el segundo compromiso es que nosotros nos vamos a comprometer, y lo diseñamos en el plan, a una transformación total del sistema de justicia. En Guatemala, desgraciadamente, los juicios tardan mucho. Los juicios pueden tardar 10, 15 años, es una cosa que se sufre en los tribunales de justicia, se lo digo como abogado, y afortunadamente nosotros tenemos una propuesta de oralización de los procesos que creemos nosotros va a procurar una justicia pronta y cumplida, pero la garantía de la independencia judicial la tienen en un servidor como Aníbal García. Usted fue diputado. En el Congreso, pues los diputados, nosotros los guatemaltecos los vemos
en un gran caso de corrupción dentro del legislativo, de nepotismo. ¿Cómo podríamos cambiar desde el centro, desde la raíz del legislativo, que digamos en el dado momento también llega a mandar el ejecutivo? ¿Cómo podríamos nosotros empezar a cambiar desde adentro del Congreso para que ya no exista la corrupción y el nepotismo que caracteriza a los diputados? Mire, una de las primeras medidas, y afortunadamente la está logrando la sociedad, porque es la sociedad la que está presionando, es la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Está de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, es uno de los impulsores desde que fui diputado, porque estoy convencido que es una gran necesidad. Mire, desgraciadamente el modelo electoral guatemalteco condiciona a todos los que participan en política a que se metan a ese modelo corrupto y clientelar que es el que manda. Una primera casilla en Huehuetenango vale 10 millones de quetzales, en San Marcos vale lo mismo, en los departamentos, en los municipios de Guatemala igual. Es decir, aquí se compran las casillas de diputados, no nos engañemos, eso lo sabemos todos. Pero hoy... ¿Por qué no se denuncia eso entonces? Se ha denunciado, Marisol. Le puedo asegurar que cuando yo fui diputado, lo dije a los cuatro vientos. ¿Y entonces por qué no prosperan? ¿En dónde está el error? ¿Por qué no prosperan esas denuncias? Usted que es abogado, como bien nos los acaba de decir. Por dos razones fundamentales. La primera es porque desgraciadamente no habíamos tenido una fiscal como la que tenemos ahora. Déjeme decirle que yo felicito a la fiscal general Tel Maldana, ¿sí?, porque nos está dando una muestra impresionante de cómo se debe hacer el trabajo. Pero la clave es la CICIG. Es decir, sin CICIG, doña Tel Maldana no estaría haciendo lo que está haciendo. Entonces, se han denunciado miles de cosas. ¿Qué le faltó, entonces, qué le faltó a Claudia Paz y Paz para destapar esta olla de grillos que lo está haciendo Tel Maldana con la ayuda de la CICIG? Porque CICIG existe desde hace varios años. Ratos. Sí, yo creo que lo que le faltó fue la determinación y el coraje de entrarle a los casos de corrupción. Quizás ella pensó de que no entrándole a los casos de corrupción tenía asegurada la reelección. Es muy probable que lo haya pensado así. Pero yo siempre se lo cuestioné, siempre se lo pedí. Siempre le dije, señora fiscal, pase a la historia. En realidad el tema que hay que enfrentar aquí es la corrupción, pero no lo quiso escuchar. De manera que nosotros lo que estamos viendo hoy es una alianza formidable entre los ciudadanos de a pie que están protestando los días sábados, que están saliendo a cuestionar, que cuestionan por las redes sociales, que están alegando sus derechos, entre una fiscal que está cumpliendo su papel, entre un comisionado de la CICIG, que hay que decirlo también vino con coraje y gallardía a hacer su trabajo, y los buenos guatemaltecos y los medios de comunicación que están ayudando a que esto se vaya destapando. Creo que la oportunidad es de oro, es inédita, yo estoy contento. Déjeme decirle que uno se frustra cuando está en el Congreso de la República. Yo solo estuve 4 años en el Congreso y de ahí decidí salirme del Congreso. La mayoría de diputados prefieren seguir en el Congreso porque saben que les va muy bien. En mi caso, yo cumplí mi periodo, salí y ahora estoy luchando por esto. Pero sí está de acuerdo, ¿no?, con la reelección de diputados. Creo que debe tener un límite. Yo estoy de acuerdo en que deben ser 2 periodos nada más. Creo que ahí sí ya no necesitamos diputados de 20 años. Por Dios santo, eso es una blasfemia en el caso guatemalteco. Ahí se crean feudos, se crean cacicazgos y eso me parece que debe terminar, igual que en los alcaldes. Perfecto. Vamos a la primera pausa en Clima Electoral, regresamos con más. Caliente. El presidenciable del líder Manuel Valdizón acudió a Estados Unidos para quejarse de intromisión extranjera en el país a través de órganos de investigación. Refiriéndose al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, Valdizón se reunió con congresistas, senadores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nuevamente simpatizantes del partido líder y opositores de la agrupación que se hacen llamar No Te Toca se enfrentaron en un meeting el sábado 25 de julio en Tactic, Alta Verapaz. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo el lema Queremos ver propuestas, no caras, retiraron publicidad de los partidos políticos, llevándola hasta la entrada del Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de exigir a los magistrados que no acepten las inscripciones de candidatos señalados de corrupción.
El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral se vio obligado tras una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia a entregarle las credenciales al binomio presidencial del partido Viva, Suri Ríos y Juan Luis Mirón. Continuamos en clima electoral, hoy en una charla amena con el candidato a la presidencia, licenciado Aníbal García, por el partido MNR. Estamos en el restaurante Giuseppe Verdi y vamos a continuar, licenciado. ¿Qué problemas son los que afrontan los candidatos a la presidencia para poder llegar a ella en esta actual contienda? En esta actual contienda, yo creo que el problema de fondo sigue latente. Mire, aquí hay una enorme inequidad entre quienes tienen millones para gastar, que ya no hayan ni qué hacer con ellos, y otros proyectos como el nuestro, que tenemos limitadísimos recursos. Creo que esa inequidad en el modelo electoral nos hace estar en una competencia en donde nosotros vamos en carro y ellos van en helicóptero, para ilustrarlo de una forma muy práctica. Creo que ese es el principal problema que tenemos, que tiene que ver con el modelo electoral. ¿Ellos quiénes? Me refiero a los partidos que son tradicionales y corruptos, así les denomino, no por capricho, sino porque es así. El caso del Líder, el caso de UNE, el caso de UCN, de otros partidos, la mayoría de partidos que tienen millones para hacer la campaña. Entonces, esa inequidad no permite que el pueblo de Guatemala vea las propuestas, vea los perfiles, vea las capacidades de los candidatos, y entonces caemos en una elección de pura publicidad, no de propuestas. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es sano, porque el problema sano que tenemos todos los políticos hoy en Guatemala es que estamos en el ojo del huracán. Es decir, la población nos está cuestionando como usted no tiene idea. Es decir, la población está muy atenta, está en una posición de mucho cuestionamiento. Lastimosamente, no es la mayoría de la población, porque hay una gran cantidad de gente que todavía no tiene esa madurez para cuestionar al político. Mire, cuando uno se mete a la política y cuando uno se mete a lo público, tiene que saber que esta es la profesión más delicada y más compleja que puede haber. Entonces, creo que ese problema es sano para los guatemaltecos, porque la calidad de la democracia que existe en Guatemala, la calidad de funcionarios que existen en Guatemala está relacionada estrictamente con la capacidad de cuestionamiento que tienen los ciudadanos. Me parece que ese es un problema sano. ¿Por qué decidió usted meterse a la política, ser un político, cuando son tan cuestionados por nosotros los que estamos fuera de ella? Y con el ojo del huracán encima. Puesto, sí. Mire, yo vengo en la política desde los 17 años. Yo soy dirigente estudiantil de educación media, cuando antes habían asociaciones de estudiantes de educación media. Soy egresado de la Escuela Normal Pedro Molina de Chimaltenango, una escuela muy crítica que forma maestros muy conscientes en el país. Y luego paso a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde también me convierto en dirigente estudiantil de la Universidad de San Carlos, en este caso presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. De manera que, habiendo estado en estos escenarios, cuando me gradué, era evidente que iba a terminar en la política. Pasé al gremio de abogados, ahí no participé mucho, después fui profesor universitario, y la cosquillita siempre está. La necesidad de transformar este país, la necesidad de hacer planteamientos diferentes, la necesidad de luchar porque se termine con este sistema clientelar y corrupto que a todos los guatemaltecos nos hace daño, evidentemente fue la que me motivó y me motiva para seguir en esto. No es fácil, es complicado, más en las condiciones en que nosotros hacemos la política, pero de cualquier forma creemos que va a llegar el momento en que el pueblo de Guatemala va a respaldar una propuesta como la nuestra. Creo que estamos más cerca que nunca. Muchas gracias. Al regresar de la pausa en clima electoral, escucharemos cuáles son las propuestas para darle solución a todos estos problemas. ¿Te parece? Regresamos.